It's just one of those days you don't wanna get up. Veremos amanecer. Oye, nada, nunca. De repente te de día, ¿qué ha pasado? Veremos amanecer. Desde luego, no hay nada como un buen madrugón de la muerte. Palma fue una de las ciudades clave en la geopolítica y en el entramado comercial del Mediterráneo en la Edad Media, tal vez como hoy lo es en el mundo del turismo europeo. Su puerto era lugar de obligado receso. Sus mercaderes negociaban en Orán, Venecia, Alejandría, Argel o Génova, donde tenían sus sucursales y alhóndigas. Sus usos marítimos dieron origen a compendios de legislación náutica en muchos aspectos aún vigentes en la actualidad. Es famoso su llibre del Consolat del Mar. Sus astilleros tenían un merecido prestigio y especialmente reconocido era el trabajo de sus cartógrafos, la mayoría de ellos de origen judío. Alguno de ellos fue incluso convocado por Enrique el Navegante de Portugal cuando desde este reino se iniciaron las pesquisas atlánticas. Los portulans, mapas de la escuela mallorquina, fundamentaron, con sus aciertos y con sus errores, la cartografía occidental durante siglos. El Atlas catalá de 1375 de la familia Croques es una obra de arte de valor universal. Hoy se conserva en la Bibliothèque de París. Dijo una vez José Donoso, el escritor chileno, que Mallorca no acoge pero deja estar, para añadir inmediatamente que esta es la forma más linda de acoger. Alguien advirtió a Robert Graves que tal vez no soportaría el frío rigor del mundo mallorquín. Hoy yace para siempre en la isla que le fascinó. Otros personajes célebres han prodigado comentarios similares, de tono a la vez crítico y a la vez comedido, latente aprecio de admiración. A ver, repite el bostezo que lo podamos ver todos.
No hay en Mallorca aldeas marineras de postal, de estampa vieja o de folleto turístico que el viajero esperaría encontrar. Tradicionalmente el hombre y la mujer de la isla temen al mar. Del mar han llegado siempre los invasores, también los piratas, con sus secuelas de rapiñas y de secuestros. Y sin embargo, se encuentran en la costa rincones humanizados que bien parecen venidos de otro tiempo. Una breve escollera con su improvisada rada de troncos, las casuchas donde se guardan los yauts familiares, las redes, etc. Bueno, ¿cómo estáis comiendo? Bien. Aún hoy en día se desconoce el origen de los primeros pobladores de esta isla, situada al oeste del mar Mediterráneo y que ha condicionado desde siempre tanto su vida como su historia. No obstante, es probable que la bahía constituyera un adecuado refugio para las naves de antiguos mercaderes, que tal vez, debido a las frecuentes tempestades, terminaran por construir una vivienda estable, en un principio excavada en las rocas, o bien utilizando cuevas naturales. Posteriormente se construyeron casas de piedra formando poblados rodeados de murallas para protegerse de las frecuentes invasiones. Esta necesidad que tenían los habitantes de defender sus tierras, sus poblados y sus pertenencias dio origen a la creación de un pueblo guerrero, especialmente diestro en el arte de lanzar piedras. Serán más compraderos, ¿no? El convento de San Francisco data de 1281. Durante el reinado de Jaime II se puso la primera piedra del templo. En 1286 se celebró la primera misa en una de las capillas laterales. Unos 100 años después se cubrió la única nave con bóveda de crucería. Desde la plaza de San Francisco se puede contemplar la fachada barroca construida por Francisco Herrera en el siglo XVII, porque un siglo antes un rayo la había destruido. La iglesia es de una sola nave con 8 capillas adosadas a los muros laterales. Esta estructura mantiene el espíritu de austeridad de la orden franciscana y al mismo tiempo permite disponer de un gran espacio que antaño se utilizaba para la predicación. Adormecer. Encantada. Los baños árabes son uno de los escasos restos que todavía conserva Palma de la etapa musulmana, que data de principios del siglo XI. Su interés, más arqueológico que artístico, radica principalmente en su valor histórico como documento de una época de gran esplendor.
situados en el jardín de la casa de la familia España Morell, en el número 7 de la calle Serra, solo se conserva de ellos la sala central destinada a baños de vapor. La planta es cuadrada y delimitada por 12 columnas sin base, con capitel en forma tronco cúbica. El higienismo y las necesidades urbanísticas favorecieron la demolición de las murallas que hasta casi el siglo XX limitaban la ciudad. La historia de Palma es la historia de sus muros, lienzos romanos bajo lienzos árabes y estos bajo lienzos cristianos, y antes las piedras de un poblado talayótico. Tras un accidentado paso por el tiempo, incursiones de vándalos en el siglo V después de Cristo, de bizantinos en el siglo VI, de musulmanes en los siglos VIII y IX e incluso de normandos en el siglo IX, Palma pasó a ser Medina Mallorca, con mezquitas, alcazaba y un puerto muy apetecido por pisanos y catalanes que finalmente saquearon la ciudad en el siglo XII. La definitiva conquista catalano-aragonesa se produce en el año 1229 y cabe tal honor al rey Jaime I, quien al morir en 1276 legó en Jaime II el reino de Mallorca, del que Palma fue su capital. O mar está sorrindo de longe, gente de espuma, lábios de céu. Meu coração atento vou te entregar uma infantil doçura, silencioso corpo sol. La Catedral de Palma de Mallorca se levanta sobre el solar que ocupaba una antigua mezquita árabe, entre el actual palacio episcopal y el de la Almudaina, y tiene una longitud de 109 metros con 40 centímetros. Comenzó a construirse en estilo gótico primitivo durante el reinado de Jaime II, primer monarca de la Casa Real mallorquina. El portal mayor, de estilo renacentista, fue bendecido en 1601. A lo largo de la historia ha sido sometida a varias reformas, como la que tuvo lugar en 1851 para reparar desperfectos importantes causados en la fachada principal por un violento temblor de tierra, o como la del arquitecto catalán Antoni Gaudí.
El núcleo antiguo de Andratx, llamado Espantaleu, es pobre y acorde con la escasa producción agrícola de sus campos secos, de sus tierras blancas y arcillosas y de su costa asediada hasta principios del siglo XIX por los piratas argelinos. La emigración fue en muchas ocasiones la única solución a la pobreza. La torre de Son Mas, a la salida del pueblo en dirección a Stayensk, resume el temor de los Andrichols hacia los piratas. En la actualidad, esta gran casa es la sede del ayuntamiento. Shake it loose. Shake it loose. Shake it loose. Shake it loose. Let it go. Shake it loose. Shake it loose. Shake it loose. Shake it loose. En el port de Andratx, situado en lo que antaño fue la desembocadura del torrente de Salawet, atracan embarcaciones de lujo pilotadas por personajes de revistas del corazón. Se les ve de día y de noche, vestidos informalmente, adaptados tal vez a la proverbial cadencia del ritmo de vida que el verano mallorquín impone. La Sierra de la Tramuntana sorprende a quien ha imaginado una isla sin relieves. Despellejadas hasta el desánimo, algunas de sus cumbres, hoy desnudas de vegetación, como el Puig Mayor de Torrella, el Massanella, la Ofré, el Tomir, alcanzan cotas superiores a los 1000 metros. La sierra ampara así a la isla del fiero viento del norte que llaman de Tramuntana, también del traicionero Ponent, y en ella se conservan aún caracteres naturales y culturales que es necesario conocer. ¿Los he pedido? Porque los he visto en varios sitios. Y no me los de eso. Y mira cómo los preparan, ¿eh? Mira. Ahora no sé servilletita. Mira. Tampoco estaría de más, ¿no? Mira. ¿Están buenos, muchachos? Bueno, digo yo, a mí no me gustan, Ana María. Ya vi. Pero la salsa está así. Mirad, está... ¿Qué va a ser? Estoy contento porque era mi salida. Es muy puñetero. Bueno, no estoy llegando a la del coche. Porque una semana ya...
A unos 18 kilómetros de Palma, Valdemosa ocupa una privilegiada situación en un valle de la Sierra de la Tramuntana, lugar al que se puede llegar desde el suroeste de El Coll de Valdemosa, que tiene una altura de poco más de 400 metros. La mayor fuente de recursos de Valdemosa es el turismo, que llega atraído por el encanto de sus callejuelas en cuesta y sus fachadas adornadas con macetas y azulejos en los que se narran fragmentos de la vida de la beateta Catalina Tomás. En 1339 el monarca Martín el Humano la regaló a los cartujos, que a lo largo de los siglos fueron añadiéndole nuevas dependencias al tiempo que borraban los rasgos arquitectónicos más antiguos. En 1835, cuando los miembros de aquella comunidad fueron expropiados en España, la Cartuja fue adquirida por particulares que la habilitaron para recibir algunos de los visitantes que en aquella época llegaban a Mallorca. El renombre universal de este pueblo se debe a la llegada de Chopin y George Sand con los hijos de esta para descansar en la Cartuja de Valdemosa. Chopin compuso durante su estancia 22 de las 24 preludios opus 28. La Cartuja fue también lugar de confinamiento por motivos políticos para algunos hombres ilustres de la historia de España. Lo fue, por ejemplo, para Jovellanos, que estuvo recluido entre 1801 y 1802. Sóller es uno de los centros del senderismo mallorquín y sin duda uno de los atractivos turísticos de la isla de Mallorca. Gracias a un periodo de floreciente industria a principios del presente siglo, las pudientes familias de Sóller edificaron casas modernistas con fachadas pretenciosas, jardines, torres, o adaptaron las viejas casas populares que en la actualidad presentan portales adornados con cuadros oscuros, con tinajas, macetas, cajas de madera, sillería, cortinas, etc. Detalles de una decoración a la vez rica y severa. Se agolpan junto a la estación de ferrocarril un tren eléctrico casi familiar con vagones de madera que más bien parecen haberse desprendido de algún relato decimonónico. La plaza de la Constitución con animadas terrazas, la iglesia de San Bartolomé y el edificio del ayuntamiento. Asimismo su puerto, notable centro turístico, es el único abrigo natural de la costa mallorquina.
Mira, ayer aquello. ¿Cómo se pasa? Sí, se pasa, se pasa. Las cuevas del Drac están situadas junto al mar, aproximadamente a 1 kilómetro al sur de Portocristo, donde las costas son especialmente accidentadas y desde donde se puede contemplar la furia de las olas cuando pasan a través de las rocas erosionadas y producen surtidores naturales. Fueron exploradas por primera vez en 1878 y en 1896 el archiduque Luis Salvador de Austria encargó un estudio más sistemático de la zona al científico Martel y posteriormente en 1934 Carles Buïgas se encargaría del proyecto de iluminación. Existen 12 salas de grandes dimensiones, entre las que cabe destacar, aunque no se visita, la del lago Miramar, de unos 150 metros de largo y de 80 metros de ancho, y 12 de alto. En las cuevas hay una media docena de lagos que se comunican entre sí mediante canales y sifones. Las estalactitas y estalagmitas forman infinidad de figuras y decorados de gran belleza. Está lloviendo. Por sí. Debe ser la batalla de Llumayor. El fin del reino de Mallorca. Sí, ahora más bien pareces manguis. ¿Cómo es eso? No te pases. Rascándome. Con el dedito. Rascándome, claro. They say that love feeds on love. Naturally. En el Puig de Randa, a 543 metros de altura y limítrofe con el término de Llucmajor, puede visitarse la cueva en la que, según la tradición, se refugió Ramon Llull, el gran escritor del medievo mallorquín, para la redacción de una de sus grandes obras filosóficas y donde erigió un altar a la Virgen que dio origen al santuario de la Mare de Déu de Randa, hoy Curá. Allí hubo una escola de Randa de escritores
y traductores lulianos. Naturally, we love each other. ¿Qué opináis del tema de la antena A ver, yo de telefonía nos en encontramos nuestra sociedad? en el santuario del cura, donde hay de todo menos curas. Ea. Eso sí, muchas antenas y unas radiaciones ¿Tú las percibes? que las estamos percibiendo, pero de mala manera. Que ¿Qué te va a vas a ser? poner como el... Es todo muy bonito, pero es una pena. Esto debe ser coto de los americanos. Ea. La La culpa culpa tienen los americanos que han llenado esto de antenas. Y tú que siempre tienes frío, Petri, ¿qué opinas de la radiación loca? Bueno, a ver, Que da un calorcillo. ¿Te pone bien? Te pone a 100. está como Pues si entonces- estuviera tomando rayos uva. Exactamente, mira cómo estamos. A ver si Vaya. podemos- Edu, si realmente la radiación la pone a 100, ¿no opinas que debes trasladar aquí tu residencia? Ea. Sí, total, vamos ya mismo. Encima la antena. Entre antena y antena. Fíjate cómo han quedado los aperos de labranza con tanta radiación. Vaya. Alguien debería explicarnos la diferencia entre un apeo y un apero. Eso hay que Eso ya. al Real Diccionario de la Lengua, me parece a mí. El apero. Bueno, pero un hombre como tú que ha estado en la alta montaña, ni siquiera en la tierra media, Efectivamente. en la tierra alta. Efectivamente. Efectivamente. En la alta montaña. Pues no sé cuál es la diferencia. Dice pero no sé qué es. Es A, pero Pero va a ser que no lo sé. esa es la diferencia, básicamente. Siguiente. Bueno, pues nada, muy Este soy bien. el muy bien. apeo. El apeo es me voy apeo. Aquí estamos muy bien, pero bueno. ¿Creéis que podríais estar mejor? Sí, por descontado. Si no hubieran tanta antena. Ea. La culpa es de antenas. Yo creo que el tema de la antena os está llegando al alma. Sí, sí. Igual os ha atravesado ya. Igual nos ha atravesado. Estamos atravesados con antenas. Igual recogemos los aperos y nos vamos por si quedamos electrocutados. Cagando leches. Ay, Dios mío. Y del viaje, ¿qué hay que decir aquí del viaje? El viaje fabuloso. ¿Qué os parece la isla? Isla fabulosa. Las cuevas me han encantado. Sacova, Sacasa. ¿Alguien se ha molestado en hacer la pregunta de por qué se llaman las covas del Drac? Bueno, lo he escuchado yo, una señora que preguntaba. Y tú le has dicho, ¿por qué pregunta? Pues sería imaginación. Y no, Porque había un porque drag. había un drag, había Dragón. una forma de dragón a la entrada, se Ah. decía. Por eso decía la cova del drag. Aquí es donde estaba el dragón que mató San Jordi. Ea, Así. cogió un día catamarán y se fue. Y en 3 horas se plantó en Y se Montjuic. plantó en Montjuic y dijo, pues voy a hacer aquí algo que pueda, no sé, acordarse de mí en el día de mañana. Y ya está. Y eso es lo que hay. Bueno, es la pues, historia de San Jordi Vamos y a el recoger dragón. las antenas y vamos a ir bajando. Pues bien, Y el bicho Vamos a ver la en ese caso la siguiente entrevista será en el otro extremo de la en punta Capcom, la punta de esta isla. de la isla. En Alcudia. Alcudia creo que es un buen sitio para concluir la sardina, filmación. Para la sardina. Es importante el tema de Es las importante que no nos vayamos de la isla sin comer Para las sardinas. sardinas, si no, sardinas. Ese Edu tema lo tenemos un poco abandonado desde el primer día. va a volver con cara de sardinas. Y la culpa la tengo yo. La culpa la tiene Petty, exactamente. Ya lo sé. Ya lo Yo sé. creo que la sardina le quitaría el frío. No. Una buena sangría. ¿Quieres agua? Like I knew you were the one shining. Like I knew you were the one shining. Like I knew you were the one shining. Like I knew you were the one shining.
El conjunto talayótico de Capocorp Vale es uno de los más notables de la isla de Mallorca. Son muchos aún los interrogantes que plantea a los historiadores la cultura de los talayots, construcciones de grandes piedras generalmente cubiertas con lajas calizas y ramajes y situadas en altozanos, con vistas sobre el mar o sobre extensos valles, lo que demostraría una cierta utilidad estratégica. Sin embargo, esa es solo una hipótesis. Posiblemente fue un pueblo de agricultores. En Capocorp hay 3 grandes talayots de planta circular y otros 2 de planta cuadrada, y aparecen restos de otras construcciones adosadas y de lo que parecen lienzos de muralla. Sin alcanzar la espectacularidad de los monumentos megalíticos menorquines, Mallorca alberga también una importante muestra de tan extraña y aún enigmática cultura. Esto es un alto en el camino. Va por ustedes. Impresionante. El magallot atrás. El magallón, no, talayot. Por Dios. Se van por la marcha, pasa que solo cuando A Betty, si tú con tu Coca-Cola, sí, señor. Va por ti. A por ti. El port de Alcúdia se ha convertido en los últimos años en una de las más importantes zonas turísticas de la isla. Contribuyen a ello sus múltiples servicios para el turismo: muelle pesquero, club náutico, paseo marítimo, supermercados, apartamentos, deportes del mar, etc. Tuvo antes un importante tráfico de pasaje, línea con Ciudadela de Menorca, hoy restaurada, y mercancías, carbón y gas para la central térmica y para la embotelladora de gas ubicadas en sus cercanías. En la parte septentrional de Mallorca
Entre Pollensa al norte y Sapobla al sur, entre campos de cultivo, bosques y playas, se levanta la antigua ciudad de Alcudia, fundada por los romanos en el siglo II a.C., que conocían por el nombre de Pollentia. Alcudia se encuentra situada junto a la gran bahía que lleva su nombre. Las murallas de la ciudad, título oficial concedido por el emperador Carlos I de España, por su fidelidad hacia él en la revuelta social de las Germanías, mantienen unos pocos trazos árabes y han sido reformadas en siglos posteriores, siglo XVI, y restauradas en años recientes. Son destacables las puertas de Shara al este y de San Sebastián al oeste. El centro histórico peatonal es sumamente acogedor. Run your fingers through my hair. 8. Touch me. Slowly. Slowly. 7. Hold it. Let's go straight to number 1. Through my hair. Touch me. Cuando se llega al puerto de Palma por mar, puede observarse, si dirigimos la vista hacia poniente, el perfil del castillo de Belver, que emerge entre un bosque de pinos. A principios del siglo XIV, el rey Jaime II ordenó su construcción al maestro Salvá. El citado maestro prescindió de la línea recta en el dibujo de su traza,
constituyendo un ejemplo único de la arquitectura militar de estilo gótico civil. Su planta circular es inusual y el castillo entero, pese a su evidente utilidad defensiva, parece un lugar de veraneo para reyes humanistas. En el interior encontramos un patio con una galería de arcos de medio punto, a la que se superpone otra de arcos apuntados. A la galería circular se abren las dependencias del castillo, de las que sólo la capilla y la cocina han tenido desde el principio el mismo destino. No ocurre lo mismo con el resto, cuyas funciones han variado a lo largo del tiempo. Desde la plataforma superior se ve un panorama espléndido de la ciudad y el mar. Desde allí se accede a la torre del homenaje a través de un puente. El castillo está rodeado por un parque forestal, auténtico pulmón verde de palma, muy frecuentado por cierto por los ciudadanos. El castillo es además la sede del Museo de Historia de la ciudad y cuenta con un aula de estudios urbanos.
tu padre. Yo a tu madre solamente le tengo... Anda que no. Espectacular. Espectacular. Además, Y hombre, lo que te voy a decir, o Solomillo también. se lo digo a ella cada vez que hablo por teléfono. Y el día 25 cuando me llame, porque nunca se olvida la señora,